mis amados hermanos, bendiciones de lo alto para todos aquellos que nos escuchan. Estamos leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 5, temporada 9 de este estudio bíblico. Amén. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mi esposo Jesús Zapata y mis amados hijos. Ahorita solamente me acompañan mis hijos. Quiero decirle que estudiar la palabra de Dios es el mapa para llegar al cielo, para volver de la morada donde salimos, porque para mí todos venimos de allá, del tercer cielo, a cumplir una tarea aquí en la tierra, que es predicar el evangelio. Yo creo que somos embajadores de Dios aquí en la tierra y debemos volver a nuestra tierra, que es el tercer cielo, a darle cuenta a nuestro Padre Celestial de que sí cumplimos la tarea que Él nos encomendó aquí en la tierra, ya sea pastor, ya sea evangelista, ya sea profeta, ya sea apóstol, ya sea maestro de la palabra, ya sea líder cristiano, ya tenga un ministerio, ya sea cantante, ya sea danzarín cristiano. Lo que Dios te haya encomendado hacer, tienes que hacerlo bien porque volveremos a su morada. Jesucristo dijo, voy a prepararles moradas. Entonces, portémonos bien, estudiemos la palabra, que es el mapa para llegar al cielo. Amén. Bendiciones. Y leo la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. El arca en la tierra de los filisteos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que seas tú hablando a través de mí, que esto que vamos a leer, Señor, que es un capítulo precioso, Señor, tu palabra sagrada, sea de bendición para los que lo escuchan y para nosotros también. Sé tú hablando a través de mis hijos y de mi persona, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. Amén. Dice así. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-Ezer a Asdod. Recuérdense en los capítulos anteriores, en el capítulo 1, Ana llora y pide un bebé. En el capítulo 2, ella hace un cántico a Jehová en agradecimiento de ese hijo. En el capítulo 3, Jehová llama a Samuel y le dice lo que le va a pasar a Elí. En el capítulo 4, los filisteos capturan el arca y la profecía de Dios se cumplen porque mueren los dos hijos del sacerdote Elí, que era Ofni y Fisne, mueren en el mismo día, tal como Dios se lo había dicho con un profeta. Ahora vamos en el capítulo 5, que es el arca en tierra de los filisteos. Hermanos, esto es algo maravilloso saber de la palabra de Dios porque nos enseña a nosotros no cometer los errores que cometieron nuestros antepasados. Amén. Y es interesante meternos en esta historia tan bonita. Así, esta historia tan bonita que es la palabra de Dios, donde los antiguos, los que tuvieron antes que nosotros, dejaron historias para que nosotros veamos el poder de Dios y también para que nosotros corrijamos nuestros pasos. Amén. Entonces dice así el capítulo 5, versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Imagínense, capturaron el arca de Dios. Tremendo, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a esa gente, esos filisteos, capturar un arca que de Dios? Pero, ay señores, ahí es donde están las cosas. Dios lo permite, porque es Dios el que permite todo. Perdonen la bulla que están trabajando afuera con eso y no tenemos dónde más hacer el estudio. Por eso esos mecánicos es su trabajo y nosotros en el nuestro, que es adorar a Dios. Van a escuchar esa bullita un poquito. Perdonen por eso, mis amados hermanos y amados oyentes. Dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Hacemos un hincapié aquí. Sinaí, ¿nos podrías explicar quién era Dagón? Dagón era un dios pagano de los filisteos con cabeza de pez. Imagínense, gracias hija. Dagón era un dios pagano de los filisteos con cabeza de pez. ¿Qué tal, mis amados hermanos? ¿Cómo la gente se le ocurre meter una Biblia, por decir en estos momentos, a meter una Biblia a un poco de imágenes que le hacen llamar dioses? Es una falta de conocimiento, ¿verdad? Estos filisteos no tenían temor a Jehová. Y dice, cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Ezequiel, ¿nos podría decir qué pasó ahí? Tuvieron temor cuando vieron que las cosas de Dios van en serio, de que no era uno más de los dioses que se sostenían y que el arca era una cosa más para poner en un templo pagano.
Exactamente. ¿Y por qué Dagón estaba de rodillas delante del arca? Porque ese no es un Dios real, entonces el arca de Noé usó el arca de la alianza, usó su poder, el poder que tenía Dios ahí para demostrar que su Dios no era nada en comparación con el Dios de Israel. Amén, así es. Muchas gracias, hijo. Es verdad. ¿Por qué estaba postrado esa estatua delante del arca de Jehová? Porque esa estatua es creación de Dios, porque Dios fue que hizo la piedra, el hierro y todo. Y la gente entonces agarra lo que ya Dios creó y lo va a nombrar Dios. Es como algo un poquito como ignorante, ¿no? Y dice, y volviéndose a levantar de mañana, o sea, al día siguiente, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Terrible, ¿no? Josías, ¿no podría explicar esta parte? Ahora sí, pues Dagón, que era la estatua, el dios pagano de ellos, que la cual era una estatua, Dios se dio cuenta que pues estaban idolatrando a ese dios pagano y ponerlo frente al arca de la alianza. Algo tan sagrado. Dios mandó a construir Ujú. algo así de sagrado, pues Dios se molestó y dijo, incrédulos, están blasfemando el nombre mío. Y pues agarró la estatua de Dagón y la puso a postrarse frente a la arca de la alianza. Agarró una estatua y la postró. Algo de yeso y madera, lo cortó en picadillos frente al arca de la alianza, para que vean que Dios es más poderoso que cualquier estatua, que cualquier golem de piedra o cualquier robot o cualquier tecnología que haya. Dios es más poderoso que eso. Por eso no lo podemos empezar a adorar a esas estatuas, a esos robots, a nada de eso podemos adorar. Amén. A Dios. Así es. Gracias, Josía, por esa breve explicación. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros poner a una estatua delante algo tan sagrado que era el arca de Jehová? ¿Cómo? Mira cómo Dios mismo con su poder hizo que al siguiente día eso se quedara. La cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. O sea, lo decapitó y le quitó las manos. Y solamente le quedó fue el tronco. ¡Ja! Yo veo una cosa así, amados hermanos, yo tengo que decir de verdad, verdaderamente que Jehová existe y que es más grande que todos nosotros. Porque mira lo que hizo. ¿Quién de los filisteos iban a hacerle eso a Dagón si era su Dios? Eso lo hizo fue Dios a través de su arca. Amén. Pues, por eso, mis amados hermanos, nosotros no debemos creer en dioses paganos. Debemos fijarnos solamente en Jehová, Dios de los ejércitos. Si está tan claro, hermano, y por eso la imagen de este hermoso pajarito en esta rama. Si Dios alimenta a las aves que no trabajan, y Dios las alimenta todos los días, todas esas aves preciosas, porque para mí todas las aves son hermosas, porque la hizo nuestro Padre Celestial, amén. ¿Por qué nosotros tenemos que afanarnos? No es que no le estoy diciendo que no vayan a trabajar, no, sino que si tú estás trabajando para Dios, eres ministro de Dios, y Dios te dijo, te quiero 24/7, o sea, 24 horas del día por los 7 días de la semana, créele a Dios, Dios te va a sostener. No esté buscando virgencita, perdón, no quiero hablar mal de nadie, ¿no? No esté buscando ídolos, no esté buscando religiones, no esté buscando la suerte, no esté buscando que te lea el tarot, no busques nada, solamente confía en Dios, porque Dios acaba de decapitar a este ídolo. Imagínate, y le cortó hasta las manos, solamente le dejó el tronco. ¿Por qué entonces vamos a confiar en un yeso, o vamos a confiar en el empleo, o vamos a confiar en el dinero cuando Dios es dueño de todo? Y seguimos hablando, leyendo, dice, en el mismo capítulo 5, versículo 5 de Primera de Samuel, dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Imagínate, por ese temor, por esa causa de lo que le pasó a ese ídolo, ellos quedaron con el miedo de no pisar el umbral de Dagón hasta hoy, hasta la fecha. ¿Por qué? Porque no querían que le pasara lo mismo, que le cortaran la cabeza y le cortaran la mano. Por lo menos estos son humanos, van a morir. Sí, se quedan sin nada. Así es, Josías. Y el temor quedó porque no se atreven a tocar el umbral. ¿Qué les parece?
Por eso es que es mejor estar a favor de Dios y no en contra de Dios. Ignorantes son aquellos que no están a favor de Dios, que quieren hacer lo que les da la gana, que no quieren sujetarse a nadie, que creen que son los mejores o las mejores, que creen que como Dios los usa con poder y gloria, ya ellos están sobrados, son los mejores, son los altivos, los arrogantes. Déjeme decirle que Dios, así como decapitó a ese ídolo pagano, así también Dios nos puede quitar la vida si nosotros vamos en contra de Dios. Dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Mira lo que es meterse con los hijos de Dios y meterse con las cosas de Dios. Eso es algo que es de Dios. El arca de la alianza era algo sagrado de Jehová, Dios de los ejércitos. Sí, Jehová permitió que se la robaran. A saber, bueno, hasta la tocaron y se la robaron, porque anteriormente un cristiano que tuviera mal tocaba el arca moría. Pero bueno, Dios permitió que esos paganos se la llevaran, pero para Dios demostrar su poder. Porque todo lo que Dios hace lo hace para bien. Dios no se equivoca en nada. Amén. Y mira lo que pasa, que se llevaron el arca, pero se llevaron una maldición con ello. ¿Por qué? Porque Dios los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Los hirió, le salieron tumores. Y un tumor que saca a Dios no hay quien lo sane, amados hermanos, ni brujo, ni hechicero, ni el mejor médico. Salió la enfermedad porque Dios fue el que la mandó, salió. Arrodillarnos, postrarnos ante la presencia de Dios, pedir perdón, pedir clemencia, rogar, suplicar, como hizo el rey Acab en un tiempo, que suplicó a Dios, hizo ayuno a Dios y Dios lo ayudó. Pero no puede volverte atrás, tiene que seguir ahí, porque Dios no es relajo de nadie. Amén. Dice, y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Ve? Qué ignorante. Todavía ve que Dios le cortó la cabeza y los brazos al Dios Dagón, Dios pagano, y nada más le dejó el tronco, y todavía siguen llamándole Dios. Pues yo veo que eso le pasa, eso yo termino de destruir esa imagen, la agarro un cincel y la vuelvo triza. Porque ahí veo que ese Dagón no se defendió en nada porque no tiene poder. Entonces la gente es tan ignorante que todavía defienden a ese yeso, a esa piedra, a eso lo que sea que de lo que tuviera hecho. Si Dios destruyó una estatua de esa es porque Dios es el poderoso. No hay que buscarle 4 patas al gato, 5 patas al gato porque nada más tiene 4. Si Dios destruyó a esa imagen, ¿verdad? A ese ídolo, entonces ¿para qué vas a seguir creyendo en ese ídolo que no te puede defender a ti ni pudo defenderse él mismo? Hay que buscar de la presencia de Dios. Una vez estábamos en un lugar por allá en Venezuela, estábamos entrevistando a Adelmo León, que era alcalde de Yaracuy en aquel entonces. Andaba yo con mi sobrino Edward y fuimos allá a hacer una entrevista y a darle un apoyo de unas donaciones y cosas así. Y entonces llegaron una gente de ahí, de Yaracuy, de la loma esa, donde hacen cosas malignas. Bajaron los brujos, supuestamente eran los que apadrinaban al alcalde. Y llegó mi sobrino y dijo, no, yo agarro a patada a todos esos ídolos y todavía que a mí nada me va a pasar, tía, porque yo no creo en eso. Y yo le dije, yo también, hijo, yo tampoco creo en eso. Entonces nos invitaron a Ricky a una conferencia y era a una misa satánica. Y empezó mi sobrino y yo como nos sentimos burlados y arrancamos y él le dio patada a todas esas cosas y yo salí de ahí. Eso nos falta de respeto. Nosotros creemos en Jehová, Dios de los ejércitos. Nosotros no creemos en nada de estas cosas mentirosas, satánicas, y salimos de ahí. Y ellos dijeron un maleficio, que no íbamos a poder caminar, que se nos iban a quemar las patas, que íbamos a quedar inválidos. Gracias a Dios han pasado más de 25 años. Y no nos han tocado ni un pelo ni nos lo tocarán, porque el que está con nosotros se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Quedaron sin su yeso, quedaron sin su poco ídolo, los ídolos desbaratados, y ninguno de esos ídolos vino a hacer venganza contra nosotros porque ellos no tienen poder. Pero hay gente ignorante que sigue creyendo en esas cosas. Que Dios tenga compasión de ellos y lo haga ver la luz. Amén. Después dice, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel, del Dios de Israel? Se preguntaron, ¿ve? Le convocaron a los príncipes y le preguntaron a ellos, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Sabían que los tumores venían por parte de Dios porque ellos tenían algo que no les pertenecía. Y ellos respondieron, oigan bien lo que respondieron los príncipes. Pásense el arca del Dios de Israel a Gat. Gat era otra provincia, como dicen en otros países, otro departamento, otro municipio. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. La pasaron para Gat. Bueno,
Eso decidieron los príncipes. Bueno, dice, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores. Ahora viene aflicción y tumores para Gad. Se están metiendo con el papá de todos nosotros, se están metiendo con el único creador, Jehová Dios de los ejércitos. No hay nadie por encima de él. Él es nuestro Padre celestial, porque así lo dice la Biblia y yo creo lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué pasa con eso? El que se mete contra Dios va mal, muy mal. Recuerdo un testimonio de un pastor que dijo que él era brujo, él era esto, lo otro, bueno, y que él conoció a Dios con su esposa, que también era bruja. Pero la esposa no quiso seguir los caminos de Dios. Y entonces él iba a predicar la palabra y ya le formaba el lío y se metía con él, le decía que ese Dios no existe y todo esto. Y él la soportó un tiempo porque fue su esposa, ¿verdad? De mucho tiempo. Y bueno, ya un día cansado le dice al Señor, bueno, Padre, yo estoy tratando ya yo salí del mundo de la brujería, yo no quiero volver más a eso, yo nada más me estoy dedicando a tu palabra, a buscarte. Entonces esta mujer se me hace estorbo, esta mujer me critica, esta mujer no me deja avanzar en tus caminos. Padre, o la cambias o me la quitas, dijo el ex brujo, ¿verdad? Porque ahora es cristiano. Es una persona cristiana evangélica que estaba predicando la palabra de Dios con fuego. Pero la mujer no fue tocada por Dios, o sea, ella no quiso aceptar a Dios y ella seguía con sus brujerías y maldiciendo al pobre pastor. Él no era pastor cuando eso era un servidor de Dios y él quería seguir de Dios. Bueno, cuenta él mismo el testimonio que un día salieron y él regresó a la casa y al rato le dicen, mira, mataron a tu esposa, un carro la atropelló. Ese mismo día le había dicho a Dios, o te la llevas, o la cambias, o te la llevas. Dios escuchó su súplica y su ruego, como vio que la mujer no quería aceptar a Dios, pues Dios cumplió su palabra. El que se mete con Dios o con los hijos de Dios está mal, muy mal. A mí me desearon la muerte, a mí me traicionó un abogado que supuestamente era abogado de mi defensa. Se vendió al opositor porque tenía más plata que yo, entre comillas, ¿no? Porque era un duro del gobierno. Y me hizo llorar mucho, sufrí mucho porque humillaba a mi esposo, a mi mamá, a mis hijos, nos amenazaba. Ese era supuestamente el abogado que yo tenía. Bueno, a la final nos separamos. Mi hermana supuestamente tuvo un romance con él, no me consta, pero eso me hicieron saber. Mi hermana se puso en contra mía, mi hermana de sangre, cosas así llegaron a mí por medio de fuentes militares. Supuestamente ella estaba a favor de él y en contra mía. Bueno, para hacerle resumido el testimonio, llega el hombre y cae preso. Porque él no solamente me hizo daño a mí, sino que le hizo daño a muchas otras personas. Cayó preso por una trampa que le hizo a un italiano, algo así. El hombre cae preso y en lo que cae preso cae lo que todo el mundo conoce, el COVID. En la cárcel cuando llegó le metieron 2 puñaladas porque le hizo mucho daño y eso también nos lo hicieron saber fuentes militares, ¿verdad? Amigas afectas, familiares. Yo no me alegré de las 2 puñaladas, pero no puede ser, ese hombre está preso. Pero fíjense las lágrimas que derramó mi mamá, le robó a mi mamá, me robó a mí, robó a mi esposo, robó a mi familia, se hizo daño horrible ese abogado. Bueno, allá le metieron 2 puñaladas y lo mandaron para el hospital, para que se sanara, el hospital de la cárcel. O el hospital, pero custodiado por los de la cárcel. Bueno, llega el COVID. Supuestamente mi hermana lo iba a visitar, es lo que tenemos entendido, hay un video de eso. Y el hombre murió de COVID. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el que se mete con Dios o con los hijos de Dios no les va bien. A nosotros nos dio el COVID, a mis hijos, a mi esposo y a mí nos dio el COVID. A mi hermana Esther le dio el COVID. A mi mamá y a mi padrastro le dio el COVID, pero no morimos. Le damos la gloria a Dios, no morimos. Dios nos dejó con vida a todos nosotros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, a nosotros todos nos dio el COVID porque Dios lo permitió. Recuerdo que en medio de esa enfermedad, primero que estábamos muy desnutridos, mi esposo, mis hijos y yo estábamos muy mal alimentados, pues estábamos pasando un desierto amargo, perseguidos por la política, escondiéndonos en cuevas como hacía el rey David. Y yo vi un hoyo negro que iba cayendo. La primera que le dio el COVID fue a mi hija, pues era la más débil de salud. Y de ella se nos pegó a todos nosotros.
Y gracias a Dios mi hija salió de eso horrible, eso es horrible. Bueno, ya te pueden conocer, eso fue una enfermedad, una fiebre que mató a muchos, ¿no? Y cuando me tocó a mí, hermano, yo sentí un hoyo negro que iba cayendo, iba cayendo. Y yo decía, Señor, en medio de ese hoyo negro, pues ya yo no podía ni hablar. Señor, no me dejes morir. Tú dijiste que cumplirías tus promesas en mí. Mira lo bonito que es ser hijo de Dios y creer en Dios, obedecerlo, ¿verdad? Y recordarle las promesas. Le dije, no moriré, yo viviré y contaré las grandes cosas que tú vas a hacer en mí. Todavía no se han cumplido tus promesas en mí. Esas eran mis oraciones cuando tenía el COVID. Esas fueron mis oraciones cuando mis hijos tenían, cuando mi esposo lo tenía, cuando mi mamá tenía el COVID. Señor, tú prometiste de nosotros hacer un ministerio. No podemos morir por esta enfermedad, Padre. Estamos en obediencia, estamos haciendo tu voluntad, no la nuestra. Y la enfermedad se fue. Claro, nos dio una paliza a todo, ¿no? Pero nos sanamos, gracias a Dios. Incluso no nos pudimos ni vacunar contra el COVID porque en el lugar que estábamos no teníamos ni papeles. Y si usted no tenía papeles, usted no tenía derecho a la vacuna. Y con todo eso Dios nos cuidó. Entonces hay gente, hermanos, que viendo todavía como Dios defiende lo suyo y defiende a sus hijos, que somos todos nosotros, amén, los que amamos y obedecemos a Dios, dejan de creer en Dios para seguir creyendo en dioses paganos, en estatuas. Yo puedo hacer de este spray que tengo aquí ahorita, que me regaló un hermano, un spray para la gripe, muy rico. Yo puedo hacer, ni lo quiera Dios, que Dios me libre, decir, uy, San Spray, como me quitaste la gripe, ahora te voy a venerar. Ahora tú vas a ser mi Dios. Jehová me guarde, ¿no? ¿Quién hizo el spray? Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Quién inventó el alcohol? La ciencia por medio de la sabiduría que Dios da, porque Dios es el que inventó la ciencia. ¿Amén? ¿Quién hizo el pote plástico? Jehová, Dios de los ejércitos, porque Dios, todo lo que está en esta tierra, plástico, aluminio, cobre, hierro, lo que sea, lo hizo Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí no hay nada que, ay, Jehová no sabe que existe esta piedra. Todo lo que está en esta tierra y fuera de esta tierra, lo hizo Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, ¿cómo yo voy a venir a adorar algo que está por debajo de Dios? No puedo. Es para darle a entender, ¿no? Porque no es que quiero meterme en la religión de nadie, pero es que, ¿por qué adorar una piedra si Dios fue que hizo la piedra? Mejor adoro a Dios, que es el que hizo la piedra. ¿Cómo voy a adorar a la piedra que fue hecha por Dios? Tengo que adorar a Dios que hizo la piedra, que hizo el hierro, que hizo el aluminio, que hizo el plástico, que hizo el petróleo, que hizo las aguas, que hizo los ríos, que hizo los árboles, que hizo la tierra, que hizo los animales, que hizo todo, las estrellas, el sol, todo. ¿Por qué adorar otra cosa que está por debajo de Dios, que no me va a dar respuesta? Y que hay algunos que dicen, sí, a mí la virgencita o el virgencito o la estatua esa me respondió, me hizo el milagro. Es mentira, es tu fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a esos montes, trasládate de aquí para allá. Fe es creer y actuar. Creer y actuar. Voy a pasar por ahí porque sé que esa montaña ya se está moviendo en el nombre de Jesús. Amén. Eso es fe. Y si tú tienes esa fe así, en el spray o en la estatua, en el yeso, en la piedra, claro que te va a suceder. Porque la fe es un poder. La fe es creer y aceptar que se va a lograr. ¿Entiendes? Entonces, en vez de desperdiciar tu fe en un yeso, pon la fe en Dios. Porque Dios fue el que creó el yeso. Entonces, ¿para qué te vayas a una cosa que está por debajo de Dios? Vete a lo mejor, que es Jehová, Dios de los ejércitos, el que te tiene grandes cosas, grandes maravillas, que te espera con los brazos abiertos, que quiere que tú vuelvas a su regazo. Es Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Para qué creer en las imágenes? ¿Para qué creer en los ídolos? Si todo fue hecho por Dios. Yo no digo que Dios hizo las imágenes. Dios hizo la piedra y el hombre en su sabiduría hizo un muñeco. Y de su muñeco lo llamó Dios. ¿Entiendes? ¿Pero quién lo hizo? Un hombre. Y ese hombre se murió, porque como es un hombre humano, carnal, murió y no tiene ningún poder. Pero llamamos otra vez, ay, que San Gregorio, ay, que San que San el otro. No, mis hermanos, llamen a Jehová. Porque ya esa gente murieron y no tienen poder de aparecer. Ay, sí que a mí me apareció fulano de tal. No, es un demonio encarnado en forma de esa persona para que tú te sigas perdiendo. ¿No se han dado cuenta que muchas veces dicen, ay, apareció fulano en tal parte? ¿Quién? Fulanita, la que se ahorcó. Bueno, sí, puede ser que aparezca. ¿Sabe por qué? Porque esa persona no murió sanamente, o mejor dicho, naturalmente, sino que ella misma decidió quitarse la vida. Entonces su alma queda penando. Eso lo deben saber muchos de los católicos, porque ustedes saben que el cura siempre dice que vamos a orar por las almas en pena. En pena es que se ahorcaron, se mataron, se dieron un disparo, se envenenaron, se quitaron la vida. Entonces su alma no fue un lugar de descanso,
sino un lugar de tormento y quedan vagando en la casa, en cualquier lado que lo hayan cometido. Fíjense que una vez una persona fueron a comprar una casa y dice que no la pudieron comprar porque estaba muy bonita la casa el primer día y el segundo día, el tercer día les quedó como la noche. Y estaban viendo dónde iban a poner los tomos corrientes, esa cosa. Le dieron como 3 visitas a la casa, pero la última visita fue de noche. Y en lo que estaban ahí, empezaron a escuchar pasos. Y el esposo vio como un hombre pasó de una habitación a otra habitación. Y estaban los señores, los encargados de la venta. Y dijo, mira, ahí hay un hombre. Y salieron todos para allá. Y cuando entraron a la otra habitación, estaba completa sellada, no había ventana ni nada para decir que se desapareció. Buscaron por todos los escaparates, los closets, no lo vieron y de repente escucharon que bajaron por la escalera, y salieron ellos corriendo, ay, por ahí va alguien. A la final, ellos le preguntaron, ¿qué es lo que está pasando en esta casa? Porque ustedes también lo escucharon. No, es que según dicen que el dueño de la casa se mató aquí porque consiguió a su esposa con otro y él le quitó la vida a la esposa de él. Ah, no, aquí sale ese tipo. Entonces, esos son almas en penas. Le quitó la vida a su esposa, se quitó la vida a él y quedaron en pena. Entonces, amados hermanos, amados oyentes, si tú pones la mirada en Cristo, cuando ya uno va a morir, uno muere naturalmente, uno va a un lugar de reposo. No anda asustando ni espantando a nadie, ni viviendo una eternidad de tormento hasta el juicio final. Por eso pongan la mirada en Dios, no pongan la mirada en imágenes, en estampitas, en fotos. Hay gente que venera un árbol, mejor adora al Dios que hizo el árbol. Hay gente que adora una piedra, mejor adora al Dios que hizo la piedra. Y así no pecarás y así tendrás salvación. Amén. Entonces los tumores les salieron a ellos porque ellos se metieron contra Dios. Ellos fueron contra Dios y a Gab le cayó aflicción a los hombres desde el más chico hasta el más grande y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo. Imagínense, ya sale de los filisteos para Gab, de lo Gab viene para Ecrón. Pero los de Ecrón fueron más inteligentes y dijeron, ha pasado esto ¿para qué? Para matarnos. Pasaron el arca de Dios para matarnos. ¡Ja! Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, envía el arca del Dios de Israel, envía el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había agravado allí. Amén. Perdón. Fíjense, amados hermanos. Los cronitas fueron más inteligentes. Tuvieron más temor a Jehová. Decidieron reunirse con los príncipes y no aceptar el arca. Entonces, muchas veces a nosotros nos falta sabiduría. ¿Por qué? Porque aceptamos el castigo de un presidente. Porque no buscamos de Dios. Perdonen mis amados hermanos, pero esta gripe nos tiene con dolor de cabeza, dolor de ojo, dolor de todo. Pero seguimos adorando a Dios, amén. Entonces estos ecronitas se reunieron con los príncipes y le dijeron, no nos vas a matar más. Mira, la mano de Dios se ha irado contra nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a permitir que vengas a matar a todos los ecronitas? O sea, se reunieron con los príncipes. Así debería haberse reunido el pueblo de Venezuela. ¿Cómo tú, presidente y tu gabinete, han ido contra Dios? Han eliminado de las leyes el permiso para formar iglesia. Ya en Venezuela no se puede conformar una iglesia, no se puede registrar ni legalizar, porque así lo decidieron los gobernantes del país. Eliminaron las donaciones, prefieren que se muera de hambre un pueblo antes de recibir donaciones. Entonces, si se reuniera todo un pueblo de Venezuela y fuera en contra del gobierno y le dijeran, no estamos de acuerdo que haya eliminado la sagrada palabra de Dios en nuestras vidas. Sí aceptan el santerismo, pero no aceptan que se conforme más iglesias. Eso es algo satánico, macabro, que están haciendo en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa con esta gente de Venezuela que no tuvieron guáramo, como dicen en Venezuela, o no tuvieron el valor?
Porque los poquitos que nos enfrentamos al gobierno, andamos huyendo porque nos quisieron matar porque éramos pocos. Pero si el pueblo de Dios, de Venezuela, se une todo y dicen, ya basta, eliminaste las iglesias de los registros, de las notarías. No se puede notariar ni registrar una iglesia. Le estás diciendo a Dios que no, que tú quieres que la mano de Jehová caiga contra nosotros como cayó contra el pueblo de los filisteos y nos llenen a todos de tumores. Pero como Dios en su divina misericordia sabe que hay pueblo de Dios todavía dando allá rodillas para que Dios perdone a esos gobernantes y que Dios salve a Venezuela. Por eso a lo mejor no han caído tumores en ellos. Y más las oraciones de todos nosotros que seguimos orando por Venezuela para que Dios cuide de nuestros hermanos en la fe. Amén. Y de aquellos inocentes que aún no conocen a Dios, que están inocentes, están ajenos a todas estas cosas. Bueno, y sigue en el capítulo 5, versículo 12, dice, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Imagínate, eso le dijeron los ecronitas a los príncipes. Habían unos que morían de una vez, y los que no morían eran llenos de tumores. ¿Y qué decía? El clamor de la ciudad subía al cielo. Era tan grande el clamor de la ciudad porque moría la gente, se llenaban de tumores, y ese clamor subía al cielo. Entonces así, el país que está en conflicto debería unirse. ¿Para qué? Para pelear, ¿verdad? Por el evangelio. Pero muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo. Entonces seguiremos orando para aquello que se le hace difícil. Nosotros aquí nos quisieron tapar la boca. En muchos lugares donde estuvimos viviendo nos prohibían orar, nos prohibían tener reuniones cristianas, nos prohibían hablar después de las 9 de la noche, nos prohibían hacer vigilia, prohibían que a las 3 de la madrugada nos paráramos a orar porque eso les molestaba. Quisieron taparnos la boca, nos hicieron la vida imposible. A mi esposo, a mis hijos y a mí, hasta con el evangelio. Tuvimos que mudarnos de diferentes lugares porque le éramos estorbo, porque éramos cristianos y nos la pasábamos todos los días adorando a Dios. Pero ¿qué pasó? Dios nos bendijo a todos nosotros y nos dio un lugar cada día mejor, más apartado, cada día mejor, y nos protegía y el enemigo nos seguía persiguiendo, pero Dios nos seguía cuidando como cuidó al rey David. Con ángeles visibles para nuestros enemigos, y la protección visible para nosotros, porque nosotros sentíamos la protección de Dios cada vez que esa gente inmunda nos conseguía y teníamos que dejar todo botado. Cama, casa, ropas, utensilios de cocina, salir huyendo, porque Dios nos avisaba con tiempo para que el enemigo no nos hiciera daño, y la gloria de Dios que donde volvíamos a llegar, Dios nos empezaba a suplir de nuevo. Ok, de nuevo dormir en el piso, no importa, pero estamos con vida y seguimos adorando a Dios. Amén. Así que bueno, Ezequías, Sinaí, Josías, ¿qué aprendieron ustedes de este hermoso capítulo de 1 de Samuel, capítulo 5? Ezequías. Yo entendí que la mejor solución está en el Señor. No Amén. hay que recurrir a estatuas ni a hacer ídolos porque Dios puede tumbar todo eso. Amén. Muy bien, Sinaí. Que lo más importante es tenerle temor a Dios, porque donde está la presencia de Dios, allí Él se mueve. Y que no podemos juntar el adorar a Dios con el adorar a otra deidad pagana, porque Dios es verdadero. Por eso debemos buscar de Dios y dejar a un lado todas las otras deidades paganas, porque Dios es el verdadero. Amén. Josías. Yo entendí que hay que elegir todo lo mejor. No podemos elegir una estatua porque Dios creó los materiales para hacer esa estatua. Dios creó todos los minerales. Todo. Creó la inteligencia para que el hombre metiera la pata. Creó la inteligencia para que el hombre hiciera cosas buenas. Pero no, el hombre metió la pata e hizo estatuas. Pero bueno, yo entendí que hay que elegir lo mejor. En vez de elegir una piedra, hay que elegir a Dios. Amén. Dios es todo lo mejor. Amén. Dios es bueno para tu vida. Dios es amor y Dios te cuida. Pero las estatuas no hacen nada, más bien te provocan úlceras que ofendas a Dios. Así es. Gracias, Josías. Muy buena tu explicación. Gracias, Ezequiel. Muy buena tu explicación. Gracias, Sinaí. Muy buena tu explicación. Así que, amados hermanos, escudriñemos las escrituras porque de ella mana la vida eterna. Amén. Ahí aprendemos que todo lo que hacemos es para Dios. Hasta los nombres de nuestros hijos es para honrar a Dios. Ezequiel fue para honrar a Dios. Un nombre que de la cual fue escogido de la Biblia para honrar a Dios.
Mi esposo decía, ponle el nombre mío primero. No, Jehová, Dios de los ejércitos, está primero que tú en mi vida. Y le puse primero el nombre de, para honrar a Dios. Y de último el de él. Pero primero Dios en todo. Mi hija también, Sinaí, y mi hijo Josías también. Tienen nombres primeramente para honrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que te da los hijos. Dios es el que te va a cuidar de ellos. Y fíjate, por ese nombre que le puse a cada uno de ellos tiene una inteligencia diferente. Todas para adorar a Dios. Por lo menos Ezequías, como rey, él enseña, él aprende cosas muy rápido, él siempre busca misterios de la Biblia que Dios les revela a él, porque a veces yo leo una cosa y yo ni me doy cuenta de que cuando ¿cómo es? A Job se le apareció un fantasma. A los amigos de Job. A los amigos de Job se le aparece un fantasma. Esas son cosas de las cuales yo había leído el libro de Job, pero Dios no me había permitido saber esa parte de ese misterio que había ahí. Los fantasmas están hasta en la Biblia. Sinaí tiene otra inteligencia, ¿verdad? Ella siempre anda buscando momentos de adoración. Cuando ella adora a Dios, ella cierra sus ojos y se entrega a Dios. Ella no anda con los ojos abiertos viendo si alguna hermana se agachó, si la otra no se agachó. Ella anda siempre entregada a Dios como un monte sagrado del Señor donde la presencia de Dios bajaba. Cada vez que ella ora, adora al Señor, canta, alaba, ella cierra sus ojos y se entrega al Padre Celestial, que a veces sin querer yo la tropiezo y ella brinca, porque ella ya estaba tan metida en el mundo espiritual, ¿verdad?, que ella no se puede caer quien se caiga, y ella está ahí adorando a Dios, una comunión completa con Dios. Amén. Josías fue un rey que no quiso los dioses paganos, que lo destruyó. Y Josías, donde quiera que llegue, está pendiente. Esa imagen no es de Dios. Mamá, esa cruz no es de Dios. Mamá, esa persona están usando cosas que a Dios no le agrada, porque esas cosas son símbolo de satanismo o son símbolo de brujería. Él está siempre pendiente y dice, mamá, hay que aconsejar a sus hermanos, y usted lo ve corrigiéndolo. Hermano, esto que usted tiene aquí, este símbolo significa esto y esto y esto, y esto no es de Dios. Y lo busca bíblicamente. Entonces tú honra a Dios con tus hijos, poniéndole nombre de sabiduría que agraden a Dios. ¿Quién le va a poner Caín a su hijo? Si Caín mató a Abel. Nadie. Yo muy pocas veces he escuchado el nombre de Caín. Lucifer. Nadie. ¿Quién le va a poner Lucifer a su hijo? Sabiendo que Lucifer desobedeció a Dios y por eso ahora se llama Satanás. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, honremos a Dios en todo. No adore a la piedra, ni al yeso hecho de metal, ni de madera, ni de nada. ¿Por qué? Porque todo eso que está hecho de ese material, hay alguien por encima de ellos, se llama Jehová Dios de los ejércitos, que fue el que hizo la piedra, la madera, el metal, el petróleo, el agua, todo lo que está en esta tierra y fuera de esta tierra, lo hizo Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Así que bueno, bendiciones de lo alto. Esperemos que este hermoso momento que hemos dedicado para Dios sea de gran edificación para sus vidas, y que escudriñen las escrituras, por favor, porque de ello mana la vida eterna. Ustedes la van a escudriñar y no van a perder su tiempo, porque van a aprender cosas más bien de la cual estaban errados, estaban equivocados o nadie le había dicho la verdad. Y entonces aquí la van a aprender para ser edificados. Amén. Y así que bueno, me despido. Soy su humilde servidora, Pastora Rosa Morel de Zapata, y mis hijos con el maestro de la palabra, Ezequías Morel Zapata. Sinaís, Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. amén. Y ellos lo dicen porque lo creen y lo están ejerciendo. Cada uno ejerce su labor que Dios le puso aquí en la tierra, porque todos somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Y no dejen de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén. Amén.